Shalom a todos mis hermanos que están en convenio con el Eterno, aquellos que creemos que Yeshua es el Mashiach y que Hashem es un Adonai Ejá. Bendiciones a todos. Hoy esta semana vamos a estudiar sobre la porción o estudio sobre titulada Esmijá o Semijá o la imposición de manos. Y vamos a poder entender con más precisión, no todo lo sabemos, pero un poquito más con precisión sobre el tema de la imposición de manos, el cual pues ha sido un poquito desviado del contexto, y por medio de este estudio, de este PowerPoint slides, estas vistas de PowerPoint, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que a lo mejor usted tenga. Si usted tiene alguna pregunta aparte del estudio, favor de enviármela a mi página de Messenger o a la página de Shabbat Stories o regresando a las sendas antiguas de la Torah. Vamos a dar comienzo y vamos entonces a comenzar con la primera vista para así poder entender en el contexto lo que significa la imposición de manos. Aquí hablando de la primera vista de PowerPoint, estamos hablando de la palabra Keibalá, que significa recepción. La sangre de la ofrenda cuando se sacrificaba debía ser atrapada o echada en un recipiente, un envase sagrado llamado el Keli Sharat. Ya que la sangre brotaba del cuello del animal, pues alguien tenía que recogerla. Y esto debía ser por un Cohen, por un sacerdote. El Eterno estableció las instrucciones de cómo llevar a cabo los sacrificios en el templo, y esta es una de ellas, que los sacerdotes tenían la responsabilidad de llevar, de recoger y manipular la sangre. No podía ser nadie más, solamente los sacerdotes, y atraparla o recogerla en un recipiente sagrado. El ohlajak o transportado era el recipiente que contenía la sangre que se llevaba a la parte apropiada del altar. Esto también debía hacerlo a un Cohen. Nuevamente, la sangre que se recogía en el recipiente se llevaba a una parte apropiada del altar, en el altar de sacrificio, y esto pues nuevamente tenía que ser un sacerdote, no podía ser cualquier persona, no podía ser un levita. Si ustedes se dan cuenta, en los sacrificios de Yom Kippur, el que manipulaba la sangre también, ese día era el sumo sacerdote, porque en esa específica ofrenda o día de festivo o de Yom Kippur, día de expiación, solo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era el que manipulaba la sangre y el único que podía entrar al lugar santísimo. Nuevamente, esta ley era ley del templo, y el Eterno era el que había establecido toda esta instrucción de cómo se hacían y se iban a llevar a cabo las ofrendas en el templo. El sericá o aplicación, nuevamente el Cohen aplicaba la sangre al altar. El procedimiento de solicitud y el número de solicitudes varían para las diferentes ofertas o ofrendas, como se explicará en las secciones respectivas. Nuevamente, el Cohen, el sacerdote, aplicaba la sangre siguiendo el procedimiento de solicitud de por qué era esa ofrenda y cómo se llevaba a cabo esa ofrenda. Entonces el sacerdote, que tenía experiencia, pues había estudiado y había entrenado por tantos años para llevar a cabo estas ofrendas. Él tenía que estar constantemente leyendo la Torá, las instrucciones, para poder llevar a cabo el servicio correctamente y de acuerdo al Eterno. Como estudiamos en la Parashá Vaikra, si el sacrificio no era hecho correctamente, era nulo. Y el Eterno era el que lo establecía nulo, no el sacerdote.
sino era el Eterno, de acuerdo si había una impureza ritual o una impureza moral, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que estudiar esto para poder entenderlo en su contexto. Continuación con el Sedicá, aplicación, después que se aplicaba la sangre de la ofrenda, su emuriná, partes del sacrificio se retiraban y se colocaban en el altar para ser quemada. Las partes del sacrificio son las mismas para todas las ofrendas de animales, excepto con la ofrenda del olá, la ofrenda de holocausto, que era quemada completa. Nuevamente, eso lo estudiamos en la parashá pasada, de la semana pasada, Vaikra, donde hablaba las diferentes, la olá, la minjá, la ofrenda de paz, de culpa, hatat, ok. Nuevamente, tenemos que estudiarla, todas estas ofrendas y sacrificios, porque así podemos que cuando leemos la Torá, ya sea el pacto antiguo y el pacto renovado, entendamos de qué era que el escritor de ese libro, de los profetas o del nuevo pacto o pacto renovado, el Brit Hadashah, podamos entender de qué estaba hablando y a qué se refería. Y es bien importante y llena a veces de gozo el entender verdaderamente cada palabra, cuál era el holocausto que se estaba llevando a cabo, el sacrificio, la ofrenda, de acuerdo a lo que se estaba escribiendo en el Brit Hadashah o en el pacto renovado. Ustedes se estarán preguntando el por qué tenemos que estudiar los envases, cómo se manipulaba la sangre, si estamos hablando de imposición de manos. Ok, otorgando una bendición. Ahora sucedió tan pronto como Isaac terminó de bendecir a Jacob, y Jacob apenas había salido de la presencia de Isaac su padre, que Esaú su hermano entró de su casa, de cazar. También había preparado comida sabrosa, se la llevó a su padre y le dijo: deje que mi padre se levante y coma del jugo de su hijo, del jugo de su hijo, de lo que había cocinado, para que su alma me bendiga. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Entonces le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Estamos hablando de Génesis capítulo 27, versículos 27 al 40, donde nos habla de la bendición que le tocaba a Esaú, porque él era el primogénito, pero sabemos que él vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Y aquí vemos que aquí en ese tiempo el padre le ponía las manos sobre el hijo el primogénito, y lo bendecía. ¿Ok? Por eso ahora vamos a entrar en más detalles sobre este tema de imposición de manos, usando entonces las escrituras desde el antiguo pacto de la Torá al pacto renovado. Génesis 28 del 1 al 4 también dice: Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, lo acusó y le dijo: no tomarás una esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y llévate una esposa de allí, de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Nuestro Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fructífero y te multiplique, para que puedas ser una asamblea de muchos. ¿Ok? Y darte las bendiciones de Abraham a ti y a tus descendientes contigo, para que puedas heredar la tierra en la que eres extranjero, que Dios le dio a Abraham. Nuevamente, la bendición se la lleva Isaac por medio de la imposición de las manos. ¿Ok? Estamos hablando de un tema de imposición de manos. Y vemos aquí que en el antiguo pacto la imposición de manos era hacia el primogénito. ¿Ok? La bendición que se le daba por ser el primogénito, para que siguiera como autoridad después de su padre, en caso de que el padre faltara o muriera. Entonces el hijo primogénito se hacía cargo de la casa de su padre, y así sucesivamente con todas las descendencias con sus hijos primogénitos. Esto es interesante, esto es bien importante entenderlo, para que no haya ningún error en entender este tema de imponer manos. No se impone manos a cualquier cosa, no a todo el mundo, ¿ok? No a todo el mundo. Pero más adelante vamos a hablar y vamos a entrar más en detalle de las diferentes formas
y las diferentes ocasiones donde se imponían las manos sobre una persona, o vamos a ver más adelante. Otorgando una bendición, continuamos. Y bendijo a José y dijo: Dios ante quien mis padres Abraham e Isaac caminaron, el Dios que me ha alimentado toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendice a los muchachos, deja que mi nombre sea nombrado sobre ellos y en nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que crezcan en una multitud en medio de la tierra. Vamos a ver en la próxima vista de PowerPoint, vamos a ver de quién estamos hablando aquí, ¿ok? Para que así entonces vamos a caer en cuenta y en entender este término nuevamente del tema que estamos hablando en el día de hoy. Aquí tenemos unas definiciones de lo que significa esmija o semika, ¿ok? Dice apoyándose de las manos, también habla de ordenación rabínica, y ustedes pueden leer las diferentes definiciones que tienen, para no entrar en mucho detalle y no leerlo todo, para darle oportunidad que ustedes también lo lean, ¿ok? Para que puedan tener el concepto de lo que es esmija o semika, ¿ok? Pero léanlo en sus hogares para puedan entender un poco más. Aquí también está otra definición, continúa la definición de esmija o semika, ¿ok? Léanlo en sus hogares nuevamente, ahí da varias fechas y algunas explicaciones de algunos rabinos sobre este tema. Continúen leyéndolo. Uno de los fundamentos de la fe habla en Hebreos 6, del 1 al 3, nos dice: por lo tanto, dejando la discusión de los principios elementales del Mesías, pasemos a la perfección nuevamente, el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe de Dios, de la doctrina de las inmersiones, los mikveh, tevilá, 13 tipos de ofrendas para el pecado, de la imposición de manos, que es el que estamos hablando, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Nuevamente, aquí menciona, hay 13 tipos de ofrendas para el pecado, como hemos hablado en la Vaikra y la que vamos a leer Saf en esta parasha de esta semana, ¿ok? Y entre ellos habla de la imposición de manos, resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y continuamos hablando más. Ahora sí vamos a entrarle unos detalles más profundos y más contextuales y elementales sobre este tema de la imposición de manos. En este slide vamos a hablar del procedimiento del sacrificio. Dice: el conjunto de procedimientos involucrados en ofrecer una ofrenda de animales, aves o harina se conoce como abodá, servicio o trabajo. El procedimiento de sacrificio, la palabra abodá, también se usa para referirse a cada uno de los actos esenciales e individuales del procedimiento. Cada clase de ofrenda tiene una abodá diferente, pero con la excepción de la ofrenda de vino, el abodot respectivo a plural de abodá es paralelo entre sí. ¿Ok? Aquí estamos ya empezando a hablar en los diferentes servicios o trabajos y los actos esenciales individuales del procedimiento de sacrificio, para ahora entrar para ver en cuestión de la imposición de manos, que tiene que estar conectado con sacrificios también, y lo vamos a ver más adelante, y sobre bendición, como lo hemos visto en los primeros slides, de la bendición del primogénito. ¿Ok? Continuamos. Continuando el procedimiento del sacrificio, antes de que se pueda presentar una ofrenda, el artículo que se ofrecerá debe designarse adecuadamente como una ofrenda. Esto generalmente toma la forma de una designación verbal, kedushá pe, o boca sagrada,
pero también se puede lograr mediante la compra del artículo requerido con dinero que se había designado previamente para adquisición de dicha ofrenda. Esto no es en sí mismo una boda, sino un preliminar necesario. ¿Okay? Nuevamente, hay una ofrenda que está designada para eso, para una ofrenda como el animal que tiene que ser sin mancha, para la oblación, para la ascensión, cómo se ofrecen, ¿ok? Y cómo se llevan a cabo. Y por eso tiene que hacerse con una boca sagrada. Alguien tiene que generalmente designar verbalmente que la ofrenda que va a ofrecer es para esta ofrenda, de culpa, de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de Vallicra nos enseña mucho en cuanto a las ofrendas y cómo se hacen, cómo se llevan a cabo, qué se hacen, qué partes, que las piezas del animal se cortan, cómo se pone sobre el altar. Y es bien importante que nosotros atendamos y aprendamos el templo y sus sacrificios. Siguiendo en el tema del procedimiento del sacrificio, antes de que comience la ofrenda real de un animal, se realiza otra memorización preliminar. El dueño de la ofrenda coloca sus manos sobre la cabeza del animal y se inclina con toda su fuerza. Mientras lo hace, recita su confesión, vidui o plegaria de confesión, indicando el pecado por el cual la ofrenda está destinada a expiar, como dije anteriormente en el slide anterior. Este acto se conoce como semijá, o el inclinado. Eso está en Levítico, capítulo 1, 4, 3, 8, 13, 4, 4, 15, 24, 29 y 33. Nuevamente, ahora estamos entrando en el tema de imposición de las manos. Aquí entonces, para este sacrificio que se está llevando a cabo aquí, mientras la persona hace y recita la confesión de por qué lo está haciendo y para qué está destinado, entonces pone sus manos sobre la cabeza del animal. Nuevamente, aprendimos la semana pasada en Vallicra que la ofrenda, cuando se iba a llevar por culpa o pecado, se ponían las manos sobre, como transmitiendo mi culpa y mis pecados a ese animal que iba a morir por mí. ¿Ok? Ahora estamos entendiendo un poquito más de esto de la imposición de las manos. Es un peligro si no entendemos en el contexto lo que se debe hacer en cuanto a la imposición de las manos y conectarlo con los sacrificios en el templo. La esencia de la bodá, la esencia del proceso de sacrificio para una ofrenda de animales es su abodá, el trabajo, el servicio de sangre. Esto consta de 4 procedimientos: el shejitá, sacrificio, keibalá, recepción, jolajá, transportar o manipular, y sericá, la aplicación, como hablamos en las primeras vistas de PowerPoint, que explicaban exactamente qué significaba cada una de estas palabras. Por eso el procedimiento consta de 4 procedimientos: sacrificio, recepción, transportar, manipular y la aplicación. Y todo esto está conectado con la imposición de las manos, ¿ok? Imposición de las manos. Hoy, como no hay un templo, no se pueden llevar a ofrendas de sacrificio de animales y ponerle las manos sobre algún animal porque no hay un templo. No está el sacerdote, que es el sacerdote que tiene que manipular la sangre, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos que estamos aprendiendo en este estudio sobre la imposición de manos. Ok, shejitá, sacrificio. Entonces vemos que el animal sacrificado se sacrifica de la misma manera que se sacrifica un animal no sacrificado, a través de shejitá. Y todas las reglas que se aplican a la shejitá de animales ordinarios para carne kosher también se aplican a la matanza de ofrenda. El shejitá debe realizarse en el patio, en el Hatzat Ha-Mishkan, en el del Mishkan, el patio del templo, o en tiempos posteriores, el patio del templo, el Azará. Este último, un término más inclusivo, se utilizará en este resumen en aras de la brevedad
de cuestión de aprender sobre este tema de imposición de las manos, ¿ok? So, el azará, este es el último, un término más inclusivo que se utilizará más adelante, ¿ok? Azará significa en el patio del templo, donde se sacrificaban los animales, donde estaba cerca del altar de sacrificio. Veamos entonces otorgando una bendición y ahora vamos a ir nuevamente al pacto antiguo. Dice, ahora cuando José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó, entonces tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José le dijo a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Nuevamente, la imposición de manos en el antiguo pacto, en la Torá, en los tiempos de los patriarcas y después en el tiempo de Israel, en la tierra, cuando pasan por el desierto, llegan a la tierra prometida. El primogénito era que se le ponía la mano derecha sobre su cabeza para bendecirlo como una bendición de primogénito. Génesis 48, 12 al 20 continúa y dice, pero su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también se convertirá en un pueblo y también será grande, pero en verdad su hermano menor será más grande que él y sus descendientes se convertirán en una multitud de naciones. Que Dios te haga como Efraín y como Manasés. Y así puso a Efraín delante de Manasés. Es que el Eterno trabaja pues de diferentes formas. Y sí, el primogénito, antes de que hubiesen hecho el becerro de oro, todo primogénito era del Eterno. Y todo primogénito era el que iba a servir al Eterno. ¿Ok? Pero una vez que el pueblo se comienza a idolatrar, fornicación y adulterio delante de la presencia del Eterno en el Sinaí, entonces el Eterno establece que los levitas entonces iban a hacer el servicio en su templo, en su casa, en el tabernáculo, primer templo, segundo templo, y luego cuando llegue el fin, entonces todo va a volver a como era en el principio. Pero aquí vemos que Jacob sabía lo que tenía que hacer y cómo era la ley. Pero en ese momento él dijo, no, Efraín va a estar sobre Manasés. Pero sin quitarle a Manasés tampoco la bendición de que iba a ser una nación grande también como lo iba a ser Efraín. Mateo 19, 13 al 15 también habla de una bendición. Y aquí encontramos a Yeshua y dice, entonces le trajeron a los niños para que les pusieran las manos encima y orara, pero los discípulos los reprendieron. Pero Yeshua dijo, dejen que los niños vengan a mí y no los prohíban, porque de ellos es el reino de los cielos. Y puso las manos sobre ellos y partió de allí. Nuevamente, Yeshua, como dador de bendiciones, él puso las manos sobre los niños porque él podía bendecir. Él era el Hijo de Dios, él era el Hijo del Hombre, como se conocía en ese tiempo. Entonces Yeshua tenía la autoridad de bendecir a esos niños. Él decidió bendecir. Ahora bien, él usó la imposición de manos para bendecir, no para orar, porque, para que seas recibido, para que, como hacían en los tiempos de antes, en los tiempos, pues, donde estaban en la teología de hombre y filosofía de hombre, que para todo le ponían las manos a la gente en las cabezas. Y eso no es así. El Eterno establece en su palabra sobre el mandamiento y la boda, el servicio de imposición de manos. Por eso hay que estar en el contexto. Hablando de Marcos capítulo 6, versículo 5 y también el versículo 6, oración por enfermo, dice, ahora no podía hacer ningún trabajo poderoso allí o milagros, excepto que puso sus manos sobre unos
pocos enfermos y los sanó. Esto es bien interesante porque el versículo 6 continúa diciendo, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Para ponerle las manos a un enfermo, para sanarlo, la persona tiene que creer. No se le puede poner las manos a cualquier enfermo porque no todos creen. Por eso el mismo Yeshua, cuando estaba sanando, como nos habla Marcos, no podía sanar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, y estaba maravillado de la incredulidad que había en aquel lugar. Por eso, el versículo 5 dice, solamente sanó unos pocos enfermos. A esos pocos enfermos que sanó era porque esos enfermos, esas personas estaban dispuestos a recibir la sanidad y creían que Yeshua lo podía hacer. ¿Ok? Y en ese tema, eso ahí habla también de que no se podía hacer nada en Shabbat y todas estas cosas porque eran incrédulos. ¿Ok? Muchos líderes religiosos y muchas personas no creían. Por eso es que Yeshua solamente pudo hacer milagros en aquellos lugares, y especialmente de poner manos para sanar en los lugares que ellos creían que sí, Yeshua podía hacerlo. Hay que estar en una mente positiva, creer que en el espíritu de que sí podemos ser sanos. Por eso es que no todo el mundo se sana, porque no todo el mundo está conectado en obediencia con el Eterno para poder entender lo que Él quiere de nosotros. Marcos 16, del 17 al 18, poner manos sobre los enfermos, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, idiomas, tomarán serpientes, y si beben algo mortal, de ninguna manera les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán. Hay una condición aquí para que todo esto suceda, ¿ok? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ok? Por eso es que no todo el mundo puede poner las manos. No para todos se ponen las manos. ¿Ok? La imposición de manos no es para todo. No es para ungir carro. No es para ungir casas. ¿Ok? Tenemos que andar en obediencia. Y lo dice claro. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y si creemos en el nombre de Yeshua, dice él que tenemos que guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una condición que tenemos que tener para poder sanar enfermos por medio del nombre de Yeshua Mashiach. Tenemos que creer en él, en su nombre y andar en obediencia. También cuando hay una ejecución, la imposición de manos también se aplica. Dice, saca del campamento, Levíticos 24, 14 al 17, dice, saca del campamento al que maldijo. Luego deja que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedree. Entonces hablarás a los hijos de Israel diciendo, el que maldiga a su Dios llevará su pecado, y el que blasfeme en el nombre del Señor seguramente será ejecutado. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extraño como al que ha nacido en la tierra. Cuando blasfeme al nombre del Señor, él será ejecutado, y el que mate a cualquier hombre seguramente será ejecutado. ¡Wow! Eso nunca lo habíamos visto anteriormente. Aún para una ejecución, que alguien haya maldecido o alguien haya hablado blasfemia en contra del Eterno, ¿ok? O matara a alguien, será ejecutado, pero le ponen las manos, que eso es lo que dice aquí, y los que lo oyeron maldecir o haber matado, le pondrán las manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedrearán. Y eso es fuerte. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice, ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes cuando descendieron oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo,
porque aún no había caído sobre ninguno de ellos. Solo habían estado inmersos en el nombre del Señor Yeshua. Solamente habían recibido el bautismo en las aguas, pero todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu de Santidad, que pudieran recibir la Torá claramente, que pudieran hablarla con denuedo, sin temor ninguno. Para eso también se le ponía las manos, para que recibieran el poder de poder enseñar y predicar el Evangelio a todas las naciones que el Eterno los iba a enviar a cada uno de ellos. Otra escritura, Hechos capítulo 8 versículos 17 al 20, dice: luego les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que a través de la imposición de las manos del apóstol se le dio el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también este poder para que cualquiera sobre quien yo ponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu dinero perecerá contigo, porque pensaste que el regalo de Dios se podía comprar con dinero. No, no se puede comprar con dinero. Por eso es que no se pueden poner las manos. No porque personas tengan títulos de laicos o lo que sea. No pueden estar poniendo las manos para que la gente le pague por supuestamente las bendiciones que le está dando. No. El don de imposición de manos no es para comprarse, no se vende, porque eso se usa para personas que creen en el nombre de Yeshua y lo confiesan a Él y andan en obediencia. ¿Ok? No podemos ir tampoco a que nos pongan las manos a nosotros para que nos digan el futuro de nosotros. Eso no, eso va en contra de la Torá. No podemos hacer eso. Tenemos que salir de esos conceptos equivocados y filosofías de hombres y teologías que han sido tergiversadas y que hoy día lo que están haciendo es daño a la gente y peligro a aquel que lo esté haciendo. Hechos capítulo 9 versículos 17 al 19, y aquí está hablando, hablando de Pablo. Dice: y Ananías se fue y se dirigió a la casa, y poniendo las manos sobre él, el hermano Saúl, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino cuando llegaste, me envió para que recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos algo parecido a escamas, y recibió su vista de inmediato y se levantó y fue bautizado. Las manos son impuestas para un trabajo que el Eterno da. En el caso de Pablo, Saulo, era un trabajo especial que él tenía para él y por ende necesitaba el espíritu de santidad, y como único se podía dar ese espíritu de santidad era por la imposición de las manos. Por eso, no todo el mundo que va a las iglesias ni a las congregaciones se le puede imponer las manos, porque no todos están caminando en obediencia. No todos están caminando como Dios manda que caminemos. Es un peligro que nosotros también queramos hacer eso. No podemos hacerlo. Si hay alguien enfermo, esa persona tiene que creer, tiene que ser parte del pueblo de Israel para poder recibir la sanación. Por eso que hay muchos enfermos en medio de nuestra humanidad y de nuestras generaciones y nuestras naciones. Por eso hay que seguir orando para que el Eterno sea el que dirija nuestros pasos a seguir hacia adelante en obediencia a Él, para poder recibir el galardón y recibir la promesa que es el Espíritu de Santidad, y que seamos sanos primeramente de nuestro corazón y luego de nuestro cuerpo. Hechos capítulo 19 versículo 1 al 2. Y sucedió mientras Apolo estaba en Corinto, que Pablo, después de pasar por las regiones superiores, llegó a Éfeso, y encontrando a algunos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces le dijeron: no hemos escuchado tanto cuando hay un Espíritu Santo. Y él les dijo: ¿en qué estabas inmerso? Entonces dijeron: en la inmersión de Juan el Bautista. Eso era lo único que ellos conocían. Para ellos no existía eso de imposición de manos, ¿ok? Hasta que llega entonces Pablo y le enseña cómo es que ellos reciben entonces el Espíritu de Santidad
por medio de la imposición de manos. Continuamos con Hechos capítulo 28 del 8 al 9 y dice: y sucedió que el padre de Publio estaba enfermo de fiebre y de disentería. Pablo se acercó a él y oró, y él le impuso las manos y lo curó. Entonces, cuando esto se hizo, el resto de aquellos en la isla que tenían enfermedades también vinieron y fueron sanados. Esto fue cuando él estaba llegó a Roma. Pero mire lo que dice el versículo 10. Dice: los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Nuevamente, Pablo sí recibía ofrendas, sí recibía, porque aquí lo dice claramente. No él lo hizo para recibir ofrenda, pero por agradecimiento, este pueblo, esta isla donde se encontraba, lo honraron, porque dice el versículo 10 del capítulo 28 de Lucas, dice: y esto ha hecho también, dice el 10, los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Y qué es lo que necesitaba Pablo? Necesitaba alimento, dinero, porque en ese tiempo había dinero, había moneda y cosas que él necesitaba para el viaje que estaba haciendo, y por donde quiera que iba, él necesitaba ayuda de cada aquellos que le daban. El que no le daba, él seguía caminando, pero el que le daba, él lo recibía con mucho gozo, porque sabía que estaba siendo ministrado por el Eterno, dándole a él lo que necesitaba para la obra que él le había hecho el llamado camino a Damasco. Capítulo 11, 16 al 17 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, reúname 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes saben que son los ancianos del pueblo y los oficiales sobre ellos. Tráigalos al tabernáculo, a la tienda de reunión, para que puedan estar allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí. Tomaré del espíritu que está sobre ti y aumentaré, lo mismo sobre ellos, y ellos llevarán la carga de la gente contigo, para que no puedas soportar solo tú la carga, que no puedas hacerlo todo solo tú. En otras palabras, en el reino de Dios no hay llaneros solitarios, no hay personas solamente que son, que lo saben todo, que lo pueden hacer todo, que son orquestas, como decían antes los líderes orquestas, que hacían de todo, cantaban, predicaban, enseñaban, ¿qué no hacían? No, en el reino de Dios hay personas que el Eterno ha llamado y los ha cualificado para que hagan un trabajo en el reino de Dios. Por eso dice aquí que este es aquí donde comienza el Sanedrín. El Sanedrín después se mantiene a sus 70 personas, y Moshe hacía el número 71, que viene siendo entonces el Nasi, o el número 1, el presidente del Sanedrín. Y vemos que aquí le dice: vete, búscate a 70 ancianos, que yo sé que son oficiales, y tráemelos acá a la tienda de reunión, y para que yo le dé un poco del espíritu que está sobre ti. Tomaré de todo el espíritu que está sobre ti. En otras palabras, no el espíritu de vida, sino el espíritu de cómo llevar a un pueblo, del liderazgo que él tenía, para pasarle ese espíritu de liderazgo también a esos ancianos. En el reino de Dios tampoco hay celos, existen los celos ministeriales tampoco, porque para todos hay espacio para trabajar. Si queremos verdaderamente trabajar para el reino, no importa lo que estemos haciendo, después que lo hagamos como Dios quiere y lo hagamos bien, Él se va a alegrar de nosotros. Nuevamente, no hay celos ministeriales en el reino de Dios. Continuamos con Números 11, 24 al 25.
continuando con el tema del Sanedrín, dice, entonces Moisés salió y le dijo al pueblo las palabras que el Señor y reunió a los 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor del tabernáculo. El Señor bajó en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él, sobre Moisés, y puso lo mismo sobre los 70 ancianos. Y sucedió cuando el espíritu descansó sobre ellos que profetizaron, aunque nunca lo volvieron a hacer. Ellos recibieron poder. Eso es lo mismo que pasó en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2 de Hechos, donde nos habla sobre el derramamiento del Espíritu de Santidad, donde recibieron poder para llevar las buenas nuevas, para enseñarle al mundo que Yeshua era el Hijo de Dios. En el capítulo 2 de Hechos, lo leen completo y allí le dice todo lo que sucedió. Y dice que el Espíritu descansó sobre ellos y que profetizaron, aunque nunca más lo hicieron esos 70 ancianos que fueron escogidos ese día. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice, y a través de las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y maravillas entre la gente, y todos estaban de acuerdo en el pórtico de Salomón. ¿Ok? Todos estaban de acuerdo. Estamos hablando en el versículo 12 del capítulo 5. Y unánimes en el pórtico de Salomón. Todos estaban unánimes, de acuerdo, a través de la oposición que muchos recibieron maravillas entre la gente por medio de los apóstoles, porque ellos habían recibido el espíritu de santidad, porque el Eterno le dio ese espíritu para que fuesen y primeramente llevaran el evangelio de Yeshua por todas las naciones, porque el reino ya estaba en la tierra, y para sanar y hacer milagros y hacer obras como Yeshua había hecho mientras caminó sobre la tierra. Continuamos con Hechos capítulo 6, versículo 3 al 6. Y estamos hablando de ordenación, cómo ordenar por medio de la imposición de manos a alguien para la obra del reino, para trabajar en la obra del reino de Dios, ¿ok? Dice, por lo tanto, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y la sabiduría, a quienes podamos nombrar para este negocio. Pero nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y el dicho complació a toda la multitud, el dicho. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procuros, Nicanor, Timón, Parmenás, Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quien pusieron ante los apóstoles, y cuando oraron les impusieron las manos nuevamente. Se ponía la imposición de manos es para llamar a ordenar a alguien para el ministerio, que el Yeshua, que el Eterno lo llame para el reino de él. ¿Okay? Imposición de manos para sanación, para primogénito, para ordenar, para establecer jueces. En el tiempo de Moshe, que estableció a los jueces, a los 70. Y así sucesivamente estamos aprendiendo para qué son la imposición de manos. No es para poner las manos sobre los utensilios de los instrumentos que tocaban en las iglesias. No. Los instrumentos que se santificaron fueron la menorá, el pan, la mesa de los panes sin levadura, el altar de bronce que era de incienso, el altar de sacrificio, y así sucesivamente los instrumentos y utensilios o muebles que se usaron para la obra del Eterno. No para, porque siempre nos enseñaban, no, que vamos a ungir los timbales, vamos a ungir los bongos, vamos a ungir las guitarras, vamos a ungir los carros. Eso no se lee en el contexto de la Torah. Eso no se lee en el contexto de la Torah. Continuamos con la ordenación en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. Dice, mientras ministraban al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ahora separen a mí, a Bernabé y a Saúl para la obra a la que los he llamado. Luego, habiendo ayunado y oraron,
y puesto las manos sobre ellos, los despidieron. ¿Ok? Repito, bajo esta nota, la imposición de manos es una acción seria, es algo serio. No se puede tomar muy rápido, no se le puede imponer las manos a todo el mundo. Tenemos que entender el contexto de lo que es imponerle las manos a alguien y por qué. ¿Ok? Espero que estén tomando nota para que entonces así cuando hagan las preguntas puedan ustedes contestar las preguntas a las personas que le hagan esas preguntas sobre la imposición de manos. Segunda Timoteo 1:6 dice, hasta que llegue, preste atención a la lectura, a la exhortación, a la doctrina. No descuides el regalo que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de manos del anciano. Medita en estas cosas, entréguese completamente a ellos, para que su progreso sea evidente para todos. Presta atención a ti mismo y a la doctrina continua en ellos, porque al hacer esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Parte de ser ordenado y de ser elegido por el Eterno para tomar un puesto de liderazgo en su reino es que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Porque si enseñamos palabra que está fuera del contexto, que el Eterno no escribió por medio de sus siervos, Moshe, los profetas y todos estos siervos, los discípulos y los apóstoles, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en estos temas. Tenemos que buscar información, tenemos que buscar el contexto. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas cosas se han desviado y lo vemos y lo hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto que se han ido fuera del contexto en cuestión de este tema de imposición de manos. Terminando este estudio por medio de la imposición de manos sobre la ordenación, veamos a 1 Timoteo 5:22 que dice, no pongas las manos sobre nadie apresuradamente, ni compartas los pecados de otras personas. Mantente puro, nuevamente, ¿ok? No pongas las manos muy ligero, muy apresuradamente, porque al Eterno eso no le gusta, para que nos mantengamos puros, como dice 1 Timoteo 5:22, y nos dice también 2 Timoteo 1:6, por lo tanto, les recuerdo que agiten el don de Dios que está en ustedes a través de la imposición de mis manos. No comparta los pecados con otras personas o de otras personas. Mantengámonos puros. El Eterno nos dice, tengamos cuidado cuando nosotros queremos imponer manos, porque eso fue lo que aprendimos anteriormente. Tenemos que tener cuidado, porque si no lo hacemos correctamente y no nos mantenemos puros, podemos recibir pecados de otras personas, porque la imposición de manos, ya hemos dicho, es para ordenar, para sanar, para establecer líderes, liderazgo y sucesivamente lo que hemos hablado. Es interesante, es importante entender este estudio para que no caigamos en el error que antes estábamos caminando. ¿Ok? Tenemos que salir ya, tenemos que cambiar nuestra mente. Como dice el Eterno, renovad vuestra mente. ¿Ok? Con el apresto de ¿qué? Del Evangelio, de la palabra del Eterno, para que así nosotros seamos firmes hasta el último día que venga el Mesías. Hasta aquí llegué este estudio. Si tienen algunas preguntas o comentarios, como mencioné al principio, favor de enviarme la pregunta a mi Messenger en Facebook, o lo pueden enviar a mi text message, a mi número de teléfono. También lo puede postear en la página de donde yo voy a postear este estudio, que será en Shabbat Stories, en la página de nuestro grupo. También en Regresando a la Senda Antigua de la Torah. También voy a tratar de enviarlo para Teshuvah TV, para si alguien puede
también recibir la instrucción y que podamos compartir todos estos estudios con todas personas que necesiten escuchar verdaderamente lo que el Eterno requiere de nosotros por medio de su palabra. Obediencia hay bendición. Desobediencia trae maldición. Que el Eterno los bendiga y los guarde y que nos veremos en el próximo estudio, que pronto será, veremos a ver qué otro estudio podemos dar. Que el Eterno los bendiga. Shalom a todos.